Ahora en esta tutoría número 1 vamos a ver lo que son los conceptos fundamentales que hacen referencia a la unidad 1 de la materia. Anteriormente en la tutoría de repaso también ya vimos estos temas y ahora vamos a reforzar lo visto el día miércoles. Vamos a recordar en su momento las fórmulas notables, donde está, por ejemplo, la diferencia de cuadrado, que es a cuadrado menos b cuadrado igual a más b por a menos b. Es decir, la raíz del primer término y la raíz del segundo término la utilizamos para formar dos factores y con signos opuestos. Estas fórmulas notables son bastante útiles a la hora de factorizar. Entonces, es importante que las tengamos a la mano para poder ir desarrollando algunos ejercicios. Veamos el primer ejemplo que tenemos. Efectúe las siguientes operaciones y simplifique el resultado. Y tenemos acá el primer ejemplo. Estas rayas que vemos acá en los extremos de la primera expresión es lo que se conoce como valor absoluto. Ya vamos a ver cómo se desarrolla un ejercicio cuando tiene esos valores absolutos. En esta operación de números reales, tenemos 7 menos 2 por 8 más 3 por el valor absoluto de 5 por 3 menos 2. Comenzamos con el primer término de valor absoluto que tenemos a la izquierda para ir desarrollando el ejercicio. 7 menos 2 por 8. Recordemos de que en la teoría que vimos el día miércoles, decíamos de que las operaciones de multiplicación y división van a tener prioridad a la hora de ir desarrollando un ejercicio con respecto a la suma y la resta. Entonces acá tenemos 7, luego una resta menos y después una multiplicación. Primero, antes de restar 7 con el 2, vamos a hacer la multiplicación de 2 por 8, que es 16. Entonces nos queda el valor absoluto de 7 menos 16. El resultado de esta resta nos va a dar un número negativo, porque 16 es mayor que 7, entonces nos queda menos 9. Pero como es valor absoluto, cuando saquemos ese menos 9 se va a hacer un 9 positivo, como lo vemos en esta línea. Ahora bien, tenemos el lado derecho, tenemos 3 por el valor absoluto de 5 por 3 menos 2. Primero hacemos la multiplicación de izquierda a derecha. 5 por 3 es 15 en el valor absoluto. 15 menos 2 nos da 13, 13 positivo. Entonces nos queda 3 por el valor absoluto de 3. Ya decíamos de que el valor absoluto nos va a dar un número positivo independientemente si lo que está dentro del valor absoluto es positivo o negativo. Entonces acá tenemos que el valor absoluto de menos 9 es 9. Luego más 3 por el valor absoluto de 13, sacamos 13 y decimos 3 por 13 es 39. Y hacemos la suma. 9 más 39 nos da 48. Y ahí resolvemos esta operación de números reales. No sé si hay alguna duda o algún comentario en este ejercicio. No, referente a este no, ingeniero. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahora tenemos esta operación. 11 entre 3 menos 2 entre 9 está agrupado en paréntesis. Abrimos paréntesis, 5 entre 3 menos 7 entre 6. Comenzamos de izquierda a derecha, con los primeros términos agrupados en paréntesis. Tenemos 11 entre 9, hacemos la división. Ponemos 11 sobre 3 para que se haga un quebrado. Menos 2 entre 9. Aquí tenemos una resta, pero como la prioridad va a ser una multiplicación o división, procedemos con la división. 2 entre 9. Ahora nos queda una resta de fracciones. 11 tercios menos 2 sobre 9. Cerramos el paréntesis y ponemos la división. Abrimos paréntesis. 5 entre 3, ponemos 5 tercios, menos, le damos prioridad a la división 7 sobre 6, porque aquí hay una división, 7 entre 6. Ahora
realizando esta operación nos queda 11 tercios menos 2 sobre 9 nos da 31 sobre 9. Entre 5 tercios menos 7 sextos nos da 1 medio. Ahora que tenemos ya dos términos que se están dividiendo, es mucho más fácil realizar la operación. Y procedemos. 31 entre 9 entre 1 medio nos da 62 sobre 9. Esto lo podemos hacer utilizando una calculadora. Y nos da el resultado de la operación. 62 sobre 9. No sé si hay algún comentario en este procedimiento. Igualmente no, ingeniero, está entendible. Gracias. Muy bien. Ahora tenemos el siguiente ejercicio. Si A y B son números reales con B es mayor que A y A es mayor que 0, verifique la siguiente identidad. Valor absoluto de A menos B más el valor absoluto de A más B sobre B va a ser igual a 2. Veamos esta condición de A y B. B va a ser mayor que A y a la vez va a ser mayor que 0. Y A va a ser mayor que 0. Significa que B siempre va a ser superior, va a tener un valor superior a la variable A. Entonces, como acá tenemos valor absoluto de A menos B, ¿qué significa? A menos B nos va a dar un número negativo. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo que B es superior a la variable A. Entonces, como lo decimos, cuando estamos hablando de valor absoluto, significa que el resultado es un número positivo. Entonces, cuando hacemos esta operación, A menos B nos va a dar un número negativo. Y como si lo vamos a sacar del valor absoluto, ese número negativo nos tiene que dar un número positivo. Para indicar que lo que vamos a sacar de acá, de este valor absoluto, va a ser positivo, vamos a hacer lo siguiente. Y como estamos trabajando con variables, le vamos a poner un signo menos a la expresión A menos B y lo convertimos ya no en valor absoluto, sino que lo dejamos con paréntesis. Así estamos indicando que al hacer una operación A menos B nos va a dar un valor de signo menos. Por ejemplo, nos puede dar menos 3. Pero como estamos poniendo este signo menos acá, ese menos 3 se hace positivo. Por eso dejamos este signo menos. Luego tenemos más A más B. En este caso, aunque A es menor que B, siempre, como es una sumatoria, nos va a dar un número positivo. Entonces, sacamos A más B del valor absoluto y nos queda A más B. Lo dejamos en paréntesis. Y resolvemos acá con la operación de signo. Menos A, acá en este caso, porque menos por más da menos, ponemos menos A. Luego, menos por menos da más, entonces nos queda más B, más A, más B. Notemos acá que se elimina esta A negativa con el A positivo y se suma B más B son 2B. Y como acá abajo tenemos de denominador B, que viene de la identidad, se elimina tanto la B del numerador como la del denominador y nos queda que la identidad es igual a 2, lo cual se cumple la identidad que se nos presenta en el ejercicio. No sé si hay alguna duda en este ejercicio. No, no la hay, ingeniero. Al menos de mi parte. Muy bien, Osvaldo. No sé si Mayra tiene alguna duda. Buenas tardes, ingeniero. Me acabo de conectar, fíjese. Buenas tardes. Sí, estábamos hablando sobre el valor absoluto. Y aquí tal vez lo que pudiera darse alguna confusión es a la hora de sacar A menos B que nos da un número negativo.
porque sabemos de que A es mayor que 0 y a la vez A va a ser menor que B. Entonces, por eso es que le colocamos el signo menos. Pero de ahí lo demás es un procedimiento que es de eliminar términos semejantes. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Realice las operaciones indicadas y simplifique el resultado. Tenemos aquí en paréntesis la siguiente expresión. Menos 1 al cuadrado, menos 2 elevado a menos 3, entre un medio y toda esta expresión elevado a menos 1. Luego tenemos menos raíz de 3 sobre 3 por 2 raíz de 3 menos 3 por raíz de 3. Menos 3 elevado a la 0 por 3 elevado a menos 2. A simple vista podemos ver bastante complicada la expresión porque hay signos negativos en las potencias, hay radicales, pero al desarrollarlo paso a paso vamos a ver de que es más fácil poder dar una respuesta a esta operación. Comenzamos acá con menos 1 al cuadrado. Sabemos de que menos 1 por menos 1 nos va a dar 1 positivo. Luego acá tenemos menos 2 elevado a menos 3. Para que se haga positivo esta potencia negativa, la convertimos en una fracción donde toda esta expresión pasa a ser denominador. Ponemos 1 sobre 2 al cubo. Notemos de que acá este 3 está negativo, pero cuando baja a denominador, la expresión se vuelve positiva. Entonces nos queda 1 sobre 2 al cubo. Entre, porque hay división, un medio. Elevado toda esta expresión a menos 1. Acá tenemos raíz de 3 sobre 3. Y adentro del paréntesis tenemos la operación 2 raíz de 3 menos 3 raíz de 3. Notemos lo siguiente. El índice, es decir, el tipo de raíz es el mismo que 2, es decir, es raíz cuadrada. Y lo que está dentro de la raíz, el valor de 3, es el mismo tanto en el primer término como en el segundo. Entonces, podemos hacer una operación, se pueden restar. Y decimos 2 menos 3 nos da menos 1. Y como el factor común es la raíz cuadrada de 3, ponemos menos raíz cuadrada de 3. Luego, todo número elevado a la 0 nos da 1. Ya lo habíamos visto en la tutoría anterior del día miércoles, que cualquier número elevado a la potencia 0 es 1. Entonces nos queda, en vez de menos 3 elevado a la 0, nos queda menos 1. Aquí tenemos una potencia negativa, hacemos lo mismo que en el término de la izquierda, en el primer término en paréntesis. Lo hacemos denominador. En vez de 3 a menos 2 tenemos 1 sobre 3 al cuadrado y ya la potencia 2 se hace positivo. Aquí mantenemos el 1 ya en la siguiente línea, luego menos 1 sobre 2 al cubo es igual a tener 1 sobre 8, porque 2 se multiplica 3 veces, 2 por 2, 4, y 4 por 2 es 8. Luego entre un medio, y toda esta expresión elevada a menos 1. Para poder hacer la expresión aquí interna, sabemos de que tenemos acá una resta y aquí una división. Entonces vamos a priorizar la división. Un octavo entre un medio, al hacer la operación, podemos utilizar la calculadora, nos da como resultado un cuarto. Entonces nos queda 1 menos un cuarto elevado a menos 1. En el caso de acá, de esta expresión, de la siguiente, tenemos raíz de 3 por menos raíz de 3. Nos queda menos por menos, porque ambos tienen signo menos, nos da más. Y raíz de 3 por raíz de 3 es igual a tener raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado sobre el 3 del denominador que estaba afuera del paréntesis. Menos 1 y aquí aquí tenemos 1 sobre 3 al cuadrado es igual a tener 1 sobre 9. Ahora en esta línea, 1 menos un cuarto es igual a tener 3 cuartos elevado a menos 1. Luego más 3 sobre 3, sabemos que es 1, se cancelan los dos términos, tanto el de arriba como el de abajo. Este 3 viene de esta parte,
sabemos de que aquí tenemos raíz cuadrada de 3 y aquí potencia 2, entonces se elimina la potencia 2, elimina la raíz, por eso está este 3 de acá. Luego tenemos menos 1 por un noveno es menos un noveno. ¿Por qué? Menos 1 por 1 es 1. Y luego 9, aquí tenemos un denominador 1 que no se coloca, entonces nos queda siempre 9. Entonces menos un noveno. Para hacer esta potencia positiva, porque aquí tenemos un signo menos, invertimos los términos que están adentro del paréntesis. Tenemos 3 cuartos, ahora se pasa a 4 tercios, para que la potencia sea positiva. Ya no le coloco la potencia 1 porque potencia 1 no afecta la expresión. Luego aquí tenemos más 1 menos un noveno. Al hacer la operación, 4 tercios más 1 menos un noveno nos va a dar como resultado 20 sobre 9. No sé si tienen algún comentario con este ejercicio. Yo creo que no, ingeniero, pero verdad que, por ejemplo, en la parte donde está menos raíz de 3 sobre 3, no se puede simplificar ahí el 3 sobre 3 porque la raíz únicamente está afectando el numerador, perdón. En esta parte de acá, menos raíz de 3 sobre 3, Ajá. no se puede eliminar, no se puede simplificar porque la raíz de 3 solo afecta al numerador y no al Ok, denominador. ok, Por esa, excelente. sí, por esa razón se mantuvo siempre la raíz de 3 ahí. Sí, porque quizá por caso especial se pudo hacer hasta el final, pero tal vez posiblemente en algún otro caso no se pueda simplificar. Sí, en algunos casos probablemente no se puede simplificar porque aquí se simplifica por el hecho que lo que está en paréntesis tiene raíz de 3 también. Y al final queda menos raíz de 3, entonces se multiplican y se elevan al cuadrado. Entonces este 2 de la potencia 2 elimina la raíz. Ok, entendido, ingeniero. Muy bien. Pueden ver el cursor en estos momentos. Sí, sí se Sí. ve. Muy bien, gracias. Veamos el siguiente ejemplo. Racionalice el denominador y simplifique el resultado de las siguientes expresiones. Tenemos la expresión A. En el numerador tenemos menos 2 raíz quinta de 5 sobre la raíz quinta de 8. Ya habíamos visto que racionalizar implica que vamos a eliminar la raíz, ya sea del denominador o del numerador. Y para ello vamos a multiplicar la expresión por un conjugado que se va a formar a través de la parte que tiene la raíz de la fracción o de la expresión que queremos racionalizar. En este caso, ambas, tanto el numerador como el denominador, tienen raíz, pero en el enunciado se nos dice que tenemos que racionalizar específicamente el denominador. Entonces comenzamos. Aquí tenemos la expresión menos 2 raíz quinta de 5 sobre raíz quinta de 8. Para racionalizar, el objetivo es eliminar la raíz del denominador, que es la raíz quinta de 8. Entonces, este 8, este número real 8, tiene que salir de la raíz quinta. Por lo tanto, para formar nuestro conjugado, que es el que está acá, que estoy encerrando, tiene que ser de tal manera que la potencia de 8 pueda eliminar la raíz quinta. Por lo tanto, vengo y digo, formo el conjugado. En el numerador pongo raíz quinta de 8 a la cuarta. Y en el denominador pongo la misma expresión, raíz quinta de 8 a la cuarta. ¿Por qué? A la hora de hacer la operación 8 a la cuarta por 8 nos va a dar 8 a la quinta. ¿Cómo lo vemos acá? Acá ponemos menos 2 raíz quinta de 5 por raíz quinta de 8 a la cuarta. Sobre la raíz quinta de 8 por la raíz quinta de 8 a la cuarta. Como acá vemos de que la raíz quinta se repite en el numerador, podemos operar internamente tanto el 5 como el 8 cuarto. Por eso lo vemos acá en una sola raíz.
raíz quinta de 5 por 8 a la cuarta. Y en el denominador sucede lo mismo. Ambos tienen raíz quinta. Entonces ponemos raíz quinta de 8, que es el primer término, por 8 a la cuarta. Cuando tenemos la misma base, pero exponente diferente, tenemos que se pueden sumar. Aquí voy a colocar de manera que se pueda ver esta parte de aquí abajo que no se miraba. Entonces, tenemos menos 2 por raíz quinta de 5 por 8 a la cuarta sobre la raíz quinta de, aquí sumamos, tiene la misma base pero potencia diferente, entonces ponemos la misma base y sumamos las potencias. 4 más 1 es 8, perdón, 4 más 1 es 5, porque aquí hay una base esa es la base 8 y la potencia es 1 del primer término, entonces nos queda raíz quinta de 8 elevado a la quinta. Este índice es 5 y aquí la potencia es 5, se cancelan. Y así sacamos el valor de 8. Como lo vemos en esta parte de acá de la presentación, 8. En la parte del numerador se mantiene menos 2 raíz quinta de 5 por 8 a la cuarta. Y acá podemos simplificar. 2 tiene mitad, que es 1, y la mitad de 8 es 4. Entonces nos queda, y como acá tenemos signo menos, nos queda menos la raíz quinta de 5 por 8 a la cuarta sobre 4. Notemos de que en el caso del 5 no puede salir de la raíz quinta y en el caso de 8 cuartos, de 8 a la cuarta tampoco puede salir, entonces lo dejamos indicado. Así logramos simplificar la expresión que se nos dio al principio y pudimos racionalizar. No sé si tienen algún comentario en este procedimiento. Ah, aquí estoy un poco analizándolo. Únicamente preguntar si no hay una fórmula o algo específico que nos ayude, por ejemplo, a sacar raíz quinta de 8 a la cuarta, porque ahí me quedé un poco extraño de dónde salió. Bueno, en ese caso de 8 a la cuarta, como para poder sacar la raíz quinta, tendría que haber un número que se pueda primero componer en factores de 8 a la cuarta y verificar si tiene un número que se repita 5 veces. Por ejemplo, cuando es la raíz cuadrada de 9, sabemos de que si decomponemos en factores 9 nos da 3 al cuadrado, entonces 3 se repite 2 veces y podemos sacar el 9 de la raíz cuadrada. En este caso, 8 a la cuarta no se puede sacar, porque está de tal forma que no tiene la cantidad, la potencia suficiente para poder salir de la raíz quinta. Ok, gracias, ingeniero. Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo de racionalización. Tenemos 2 sobre 2 raíz séptima, perdón, 2, la raíz cuadrada de 7 más 1. Entonces, para racionalizar este denominador, vamos a formar el conjugado con la expresión de 2 raíz de 7 menos 1. Porque acá el objetivo es, en el primer ejemplo, sobre un término, pero en este caso es un binomio. Entonces agarramos el binomio y ponemos el signo opuesto que separa a cada uno de los términos del binomio. El signo que separa a este binomio es más. Y para hacer el conjugado vamos a ocupar el signo opuesto, que entonces en este caso es signo menos. Tenemos en el conjugado 2 raíz de 7 menos 1 sobre 2 raíz de 7 menos 1. Multiplicamos, como es una fracción, multiplicamos numerador con numerador. Ponemos 2, abrimos paréntesis y ponemos 2 raíz de 7 menos 1 sobre
aquí tenemos 2 raíz de 7 más 1 y 2 raíz de 7 menos 1. Vamos a hacer una diferencia de cuadrados. Para ello vamos a recordar las fórmulas notables. Aquí tenemos la diferencia de cuadrados. A cuadrado menos b cuadrado es igual a tener a más b por a menos b, es decir, la raíz cuadrada de a y la raíz cuadrada de b en cada uno de los factores, separados por una por el signo más y una por el signo menos. Entonces acá sucede eso, acá tenemos primer término más el segundo término y luego multiplicado por el primer término menos el segundo término. Significa que vamos a agarrar el primer término y lo elevamos al cuadrado. 2 raíz de 7 elevado al cuadrado. Luego le restamos menos el segundo término al cuadrado. En este caso, como es 1 el segundo término, no es necesario elevarlo al cuadrado. Simplemente lo podemos dejar como 1, el valor de 1. En esta línea vemos que el numerador se mantiene porque no se puede simplificar más. Pero en la parte del denominador, como acá tenemos raíz cuadrada de 7 y aquí tenemos potencia 2, se elimina la raíz. Entonces nos queda 7 y aquí como tenemos un 2 se eleva al cuadrado. ¿Por qué? Porque todos los dos términos, tanto el 2 como la raíz de 7, están elevados a la potencia 2. Entonces nos queda 4 por 7, porque este 7 sale. Y el 1 se mantiene. 4 por 7 es 28. 28 menos 1. Y en el numerador sigue manteniéndose los mismos términos. 28 menos 1 es 27. Aquí pudiéramos dejar de esta forma, en el numerador lo pudiéramos dejar así en una respuesta, pero en la parte del denominador sí tenemos que hacer la operación y obtener el 27. O lo podemos dejar acá. Multiplicamos 2 por 2 es 4 y luego multiplicado por la raíz de 7. En el siguiente término tenemos 2 por menos 1 es menos 2. Entonces nos queda 4 por la raíz de 7 menos 2 sobre 27. La expresión del numerador la pudiéramos dejar, repito nuevamente, como la que está aquí arriba. Pero en la parte de abajo sí hay que hacer la operación del 27 para obtener el número 27. ¿Alguna duda, comentario o alguna consulta que tengan sobre este desarrollo del ejercicio B? Por mi parte no, ingeniero. Muy bien, Osvaldo. Y Mayra, no sé si tienes alguna duda en este ejemplo. Estoy ahí analizándolo, pero creo que no, ingeniero, pero a veces como que tiene un poquito de práctica, ¿verdad? Por eso siempre me gusta ver después las grabaciones también. Sí, sí, bueno, la práctica sí permite que se utilice mucho más rápido cada una de las propiedades. Ahora veamos entonces el ejercicio número 5. Efectúe la siguiente operación indicada, reescribe el resultado de manera simplificada sin exponentes negativos y sin radicales en el denominador. Y tenemos, aquí no se distingue mucho, pero es un 3. Tiene un índice de 3. Raíz cúbica de 81 por x al cubo por y a la sexta sobre 4 por x por y. Entonces vamos a simplificarlo. Ponemos raíz cúbica y ahora el 81, como es un número que se puede factorizar, lo descomponemos para ver de qué manera podemos ver la manera de sacar de la raíz cúbica parte de ese número o todo el número. Tenemos acá 81 y lo descomponemos en sus factores. Tiene tercera. ¿Por qué tiene tercera? Porque la suma de los dos números que lo componen da 9. 8 más 1 es 9. Siempre que haya números que sumados den
Un múltiplo de 3 significa que tiene tercera. Entonces, 81 tiene tercera. Tercera de 81 es 27. La tercera de 27 sabemos que es 9. Y 9 tiene tercera también, que es 3. Y 3, por ser número primo, solo se puede dividir entre él y la unidad, entonces tiene tercera también. Significa que el 81 es equivalente a tener 3 a la cuarta. Pero como la raíz es cúbica, no voy a poner 3 a la cuarta. Voy a poner 3 al cubo por 3 para poder sacar un término o una parte del valor de 81. 3 al cubo por 3, luego por x al cubo por y a la sexta sobre 4 por x por y. En el caso de x al cubo en el numerador y aquí aparece una x en el denominador, se pueden eliminar en el caso de la x del denominador. Y en el caso de la y, tiene y a la sexta. Y aquí hay y a la 1, entonces también se puede eliminar. 3 menos 1. Aquí tenemos potencia 3 en x. Y en el denominador tenemos una x que tiene potencia 1. Restamos las potencias por las propiedades de las potencias que estuvimos viendo, que tienen los exponentes. Entonces, en ese caso, tenemos 3 menos 1 es 2. Se elimina la x. Nos queda x al cuadrado. De ahí, y a la 6 tiene la misma base que la base del denominador. Entonces tenemos y a la 6 y aquí y a la 1. Se restan las potencias. 6 menos 1 es 5. Y se elimina esta y del denominador. Nos queda y elevado a la 5 o la quinta. El cuarto queda solamente sin ninguna variable. En esta línea nos queda entonces 3 al cubo por 3. De aquí tenemos x al cuadrado. Y aquí y a la 5 la podemos descomponer para que pueda salir de la raíz cúbica, del radical que tenemos acá. ¿Cómo se descompone? De tal manera que se cancele una potencia de y con el índice de la raíz. Tenemos entonces y al cubo por y a la 2. ¿Por qué hago esto? Porque como acá tenemos la misma potencia y tenemos la misma base que y están multiplicándose, significa que las potencias se van a sumar. 3 más 2 es 5. Por eso es que descompuse y a la quinta en y al cubo por y al cuadrado. Teniendo esta expresión ya podemos sacar de la raíz cúbica algunos términos que están adentro. Por ejemplo, 3 al cubo sale porque se cancela este 3 con el índice de la raíz. Sale 3, sale y al cubo también. Entonces nos queda 3y por raíz cúbica de 3x al cuadrado por y al cuadrado sobre 4. Y así es como descomponemos y factorizamos esta expresión. No sé si hay algún comentario en este ejercicio. Donde está y cubo y al cuadrado, genial. No sé si lo puede repetir, por favor, no comprendí mucho. En esa parte de acá. ¿Sí? Este y al cubo al cuadrado es el mismo procedimiento que hice acá con el valor de 81. Como para poder sacar de la raíz cúbica un término, necesito hacer de tal manera que se pueda cancelar con este índice. Entonces, como acá tenemos y a la quinta, sabemos que y a la quinta es equivalente a tener, por ejemplo, y más y a la cuarta. Perdón, y por y a la cuarta. O también, como es el caso de acá, y al cubo por y al cuadrado. ¿Por qué? Es una multiplicación de dos bases que tienen potencia diferente y la misma base.
La base de acá es y la potencia es diferente. Entonces, si tienen la misma base, se pueden sumar su potencia. 3 más 2 es 5. Y como la base es y en ambos términos, nos queda y a la quinta. Igual acá, por ejemplo, 3 a la cuarta. 3 a la cuarta es equivalente a tener 3 al cubo por 3. Aquí lo podemos ver también. Tenemos tres valores de 3 y aquí un 3 que puede quedar solo. Entonces tenemos la misma base que es 3, pero potencia distinta. 3 al cubo por 3 es igual a tener 3, ponemos 3, y sumamos las potencias. 3 más 1 es 4. Por eso es que yo descompuse la y a la quinta en y al cubo por y al cuadrado, para poder sacar al menos una parte de y de la raíz cúbica. Gracias, ahora sí le comprendí. Muy bien. Osvaldo, no sé si tienes algún comentario o alguna duda. No, sin comentarios, ingeniero. Bueno, entonces pasamos al siguiente ejemplo. Realice las siguientes operaciones y simplifique al máximo. Tenemos 9x al cubo sobre 2 por el factor de x menos 2 a la cuarta por 4 por el factor de x menos 2 al cuadrado sobre 18 por x a la quinta. Como se nos está pidiendo simplificar y realizar las operaciones, lo primero que vamos a hacer es simplificar. Primero multiplicamos el numerador del primer término por el numerador del segundo término. Nos queda 9 por 4 es 36. Ahora, x cubo se multiplica por el segundo numerador, nos queda x cubo. Y el factor x menos 2 al cuadrado sobre 2 por 18 es 36. Ponemos el factor x menos 2 elevado al cuadrado por x a la 5. Veamos acá que 36 está en el numerador y en el denominador, entonces se elimina, desaparecen. Luego tenemos x cubo, se puede simplificar con x a la quinta. En el caso anterior que estuvimos viendo, en el ejemplo anterior, había una multiplicación de dos bases iguales pero potencias diferentes. Ahora acá tenemos un caso distinto que es una base igual, que es x, tanto en el numerador como en el denominador, pero potencia diferente. En ese caso se restan las potencias. Acá tengo x cubo y aquí x a la quinta. Entonces resto la potencia. 3 menos 5 es menos 2. Como el 2 es negativo, queda abajo. Entonces pongo x al cuadrado. Y como acá ya dije que eliminaría 36 porque se repite tanto numerador como denominador, y aquí se elimina x cubo porque lo elimina. Y en la quinta me queda solo este término, x menos 2 al cuadrado, pero vemos de que en el denominador también está el mismo término, pero la potencia es 4. Se elimina este 2 con este 4, se cancelan. ¿Por qué? 2 menos 4 es menos 2. Como da negativo, entonces el factor queda abajo. Entonces tenemos 1, porque se cancelan los tres términos de arriba, nos queda 1 sobre x menos 2 al cuadrado, por haber cancelado los factores, por x al cuadrado. Teniendo esta expresión, podemos descomponer este factor, que es x menos 2 al cuadrado, que está acá en los productos notables. Una resta una resta de binomios al cuadrado, que es el primer término al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Entonces tenemos un binomio al cuadrado, una resta de binomios al cuadrado. El primer término al cuadrado, que sería x al cuadrado, como aquí hay un signo menos, ponemos signo menos, y ahí decimos 2
Dos veces el primer término por el segundo término sería 2 por 2, 4x, que nos da como resultado. Luego, más el segundo término al cuadrado, que es y por último, para terminar de simplificar, vamos a multiplicar x al cuadrado por cada término que está en paréntesis. X al cuadrado por x al cuadrado es x cuarta. X al cuadrado menos 4x es menos 4x al cubo. Y por último, x al cuadrado por más 4 es más 4x al cuadrado. En el numerador se mantiene el 1. Y así simplificamos esta expresión. No sé si hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Quisiera saber, ingeniero, ¿por qué no multiplicó el 9x al cubo con los términos que están dentro del paréntesis? 9x al cubo por este término. Sí, por x menos 2. Bueno, no se puede multiplicar directamente 9x al cubo por este término porque este término se ha elevado al cuadrado. Entonces, para poder multiplicarlo tendría que descomponer x menos 2 al cuadrado, que sería esta expresión, x al cuadrado menos 4x más 4. Entonces, si yo tuviera esta expresión acá arriba, sí pudiera multiplicar 9x al cubo por cada uno de los términos. Pero como está elevado al cuadrado, tengo que descomponerlo. Tengo que descomponer esa potencia para poder operarla con cualquier otro valor. Ok, y si la descompusiera desde el principio, igual llegaría a la misma respuesta. Tendría que llegar a la misma respuesta. Incluso fuera un poco más complicado llegar a la misma respuesta, porque acá tengo x menos 2 a la cuarta. Tendría que descomponer también este. Entonces se me hace mucho más largo el procedimiento Ok, para llegar a entonces esta respuesta. si descompone uno de los de arriba, también tiene que descomponer el de abajo. Sí, necesariamente tengo que descomponerlo porque entonces ya no se pudiera simplificar fácilmente. Ok, entendido. Gracias, ingeniero. Muy bien. Bueno, si no hay otro comentario, pasamos al siguiente ejemplo. Tenemos esta división de fracciones x sobre x más 4 entre x menos 4 sobre x y tenemos que simplificarla. En las multiplicaciones se hace de la siguiente forma, se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador, pero en las divisiones es diferente, se multiplica en forma de cruz. Entonces, en este caso multiplicamos x del numerador por la x del denominador, x por x, y lo colocamos como un nuevo numerador. Y luego multiplicamos x más 4 por x menos 4, y ese va a ser nuestro nuevo denominador de la división. ¿Qué sucede acá? X por x nos da x al cuadrado, y x más 4 por x menos 4 es una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo se resume la diferencia de cuadrados? ¿O cómo se simplifica? El primer término al cuadrado, que en este caso el primer término es x. Ponemos x al cuadrado. Y el segundo término se eleva al cuadrado, pero le vamos a anteceder un signo menos. El 4 elevado al cuadrado es 16, entonces nos queda x cuadrado menos 16. Esto es de las fórmulas notables, de los productos notables. Teníamos un binomio, bueno, dos binomios, pero con signo opuesto, entonces es una diferencia de cuadrados. Y así simplificamos, así resolvemos esta división de fracciones. No sé si hay algún comentario. No, yo creo que este estaba más fácil que los demás. Sí, con este bastante claro, ingeniero.
Muy bien, vamos a continuar entonces. Se nos pide factorizar las siguientes expresiones algebraicas. Tenemos este polinomio. 3x cubo más 2x cuadrado menos 12x menos 8. Cuando vamos a factorizar podemos utilizar factor común o agrupamiento, que son de dos tipos de factoreo bastante prácticos. Incluso también podemos hacerlo por inspección, como lo vimos en la clase de la tutoría de repaso. Pero en este caso, bueno, si queremos aplicar factor común, tenemos el problema que no todos tienen, primero, no todos tienen variable x. En segundo lugar, hay tres que son números pares, entonces tienen mitad, pero este es un número impar, entonces no tiene mitad. Lo que sí podemos hacer es agruparlos. Agrupamos los primeros dos términos, aquí lo encerramos en paréntesis, 3x cubo más 2x al cuadrado. Luego ponemos un signo más y agrupamos los últimos dos términos, que es menos 12x menos 8. Los hemos agrupado de esa forma porque cada binomio que hemos obtenido ahora tiene términos en común. En el caso del primer binomio, el término común es x al cuadrado. Sacamos x cuadrado y al aplicar factor común acá nos queda 3x y acá nos va a quedar solamente 2. Entonces tenemos x al cuadrado, factor de 3x más 2. Luego, en este caso tenemos menos 12x menos 8. Notemos algo. Acá tenemos un signo menos en el primer término y un signo menos en el segundo. Y ambos tienen mitad. Pero tenemos que buscar un factor que nos pueda dividir a cada uno de los términos y reducirlos de tal manera que al final el nuevo factor que obtengamos lo podamos utilizar para simplificar aún más la expresión. Entonces, el factor que nos permite reducir más la expresión es 4. Y como acá tenemos dos signos menos, sacamos el 4 y sacamos el signo menos. Entonces este más se vuelve menos. Menos 4, factor de 12 entre 4 es 3. Nos queda 3x. Positivo ahora, porque hemos sacado el signo menos. Y 8 entre 4 es 2. Entonces nos queda 2 positivo. Por lo mismo también que hemos sacado el signo menos de cada uno de los términos. Y notamos de que los nuevos factores tienen factor común, tanto el primer término como el segundo. Si tienen factor común que es 3x más 2, podemos agrupar nuevamente. Decimos, podemos sacar factor común. X cuadrado menos 4, factor de 3x menos 2. Y así reducimos este polinomio, lo logramos factorizar mediante la técnica de agrupamiento. No sé si hay algún comentario, alguna duda. Aquí se pudiera sacar diferencia de cuadrado, pero lo podemos dejar de esta forma, en este término. Únicamente preguntar el más que utilizó ahí cuando los agrupó es netamente de la fórmula, siempre tiene que ser más. No, yo puedo ponerle signo menos de una sola vez, pero si pongo ese signo menos, tengo que dejar adentro del paréntesis, de este paréntesis tendría que dejar positivo al 12x y también positivo al 8, porque acabo de utilizar un signo menos para sacar factor común y si nos fijamos acá, los dos términos tienen signo menos, entonces su signo en común es el signo menos. Por eso es que si vamos a utilizar aquí el signo menos en vez de más, la expresión de acá va a ser positiva, ambos términos. Ok, sí, porque notaba de que con el signo más no le afectaría a ninguno de los signos de los términos que están ahí agrupados en el segundo paréntesis. En ese de acá. Sí, con el signo más no me afecta los signos originales de estos términos. Pero si ya pongo signo menos, entonces sí tendría que cambiar a los dos términos.
ponerles en signo opuesto. Por eso ocupo normalmente pero, el signo más, pero ahí ustedes pueden, a la hora de ir desarrollando los ejercicios, pueden poner signo menos, pero con el cuidado de que a la hora de agrupar, ese signo menos indica que va a afectar todo lo que está en paréntesis. Ok, gracias, ingeniero. Muy bien. Ahora continuamos con el segundo ejemplo. Tenemos 6x al cuadrado menos 7x menos 3. Aquí no podemos ocupar factor común porque solo dos términos tienen x y ninguno, bueno, 6 y 3 se pudieran factorizar, pero 7x no. Y no podemos agrupar porque siempre quedará este 3 de manera que fuera afectando la expresión. Entonces no pudiéramos obtener los factores de esa expresión. Por lo tanto, tenemos que utilizar uno de los métodos. Descartamos el método de agrupamiento, no podemos agruparlo, descartamos también el factor común. Tendríamos que hacerlo por inspección. Para ello vamos a agarrar el primer término y el último término y lo descomponemos en factores. Como tenemos acá 6x cuadrado, entonces descomponemos ese término y podemos hacerlo de esta forma. 3x acá y luego 2x, porque si multiplicamos nos da 2x por 3x nos da 6x al cuadrado. Y en el caso del término 3, es un número primo, solo se puede descomponer o solo es divisible entre él y la unidad. Por lo tanto, los únicos factores serían 1 y 3, pero como es signo menos, ya sea al 1 o al 3 le ponemos signo menos. Convenientemente le voy a poner signo menos al 3. ¿Por qué? Porque luego de haber descompuesto cada uno de esos extremos, tengo que multiplicar en cruz. El producto de cada una de esas multiplicaciones se deben de sumar y ese resultado me tiene que dar el valor del medio. Veamos si lo hice bien. 3x por menos 3 me da menos 9x. 2x por 1 da más 2x. Y al hacer la operación menos 9x más 2x me da menos 7x, que es el término de medio. En la tutoría anterior yo les decía de que tenemos que ubicar de una manera adecuada cada uno de los términos para obtener el término de medio. Porque si, por ejemplo, si invertimos acá, este 3 pasa abajo y el 2 arriba, nos queda 2x menos 3, nos queda menos 6. Y 3x más 1, perdón, 3x por 1 nos da 3, 3x. Menos 6 más 3 nos da menos 3, que no es el valor de aquí en medio. Por lo tanto, debemos de, a la hora de descomponer cada uno de los términos extremos, tenemos que ubicarlos de manera que a la hora de hacer las operaciones nos dé el término de medio. Ya teniendo el resultado del término de en medio, ya podemos formar los factores, que son los extremos. Tenemos acá 3x, se une con 1. 3x más 1 por 2x menos 3. Y ese sería la factorización de este polinomio. No sé si hay algún comentario en este ejercicio. Al menos de mi parte no, ingeniero. No, ingeniero. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo entonces. Tenemos x al cuadrado menos 6x más 9 sobre x al cuadrado menos 1 por 2x menos 2 sobre x menos 3. Y tenemos que factorizar. Multiplicamos, como esta es una multiplicación, multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Si hacemos esta multiplicación directamente, x al cuadrado menos 6x más 9 por 2x menos 2, se nos va a hacer una expresión bastante grande de términos.
Por lo tanto, debemos de factorizar. Si nos fijamos acá en los denominadores, podemos notar de que son binomios. Por lo tanto, lo más conveniente es buscar binomios que cancelen los denominadores y evitar que la expresión en este caso, del numerador, nos vuelva mucho más complejo el desarrollo del ejercicio. Entonces acá tenemos x cuadrado, aquí tenemos menos 6x y aquí más 9. Tenemos que buscar, si nos fijamos, similar a la forma del ejercicio B. Lo podemos hacer por inspección. Buscar un término, como en este caso, el grado de este polinomio del numerador es 2 y su coeficiente es 1. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar valores que multiplicados nos dé 9 y sumado o restado nos dé 6. Diferente acá, porque acá teníamos que hacer las operaciones en cruz para obtener el valor de en medio, pero acá hallemos un valor que multiplicado nos dé 9 y aquí sumado 6. Primero sacamos raíz de x al cuadrado, nos queda x en el primer factor y ponemos x en el segundo. Y buscamos un valor que nos dé 9, que sería menos 3 por menos 3. ¿Por qué? Menos 3 por menos 3 nos da más 9. Y sumado, menos 3 más menos 3 nos da menos 6. Entonces así descomponemos o factorizamos este polinomio. Ahora bien, abajo tenemos una diferencia de cuadrados que se forma mediante dos factores. Ponemos la raíz del primer factor más la raíz del segundo factor por la raíz del primer factor, que es x, menos la raíz del segundo factor, que es 1. En el caso de 2x menos 2, tiene factor común, que es 2. Sacamos el 2, ponemos paréntesis y decimos 2 factor de x menos 1. Y aquí x menos 3 no se puede simplificar más. Y multiplicamos. Ahora que está más reducida la expresión y está en términos de factores, podemos simplificar mucho más rápido. Numerador, multiplicamos numerador con numerador. Nos queda 2 factor de x menos 1 por x menos 3 por x menos 3. Este x menos 3 se puede simplificar elevándolo al cuadrado. Nos queda, tenemos este 2 acá, 2 por x menos 3 al cuadrado, que es la multiplicación de estos dos factores, por x menos 1. Y en el denominador tenemos x menos 1 por x más 1 por x menos 1 por x menos 3. Notemos de que en este numerador tenemos x menos 1 y en el denominador también tenemos la misma expresión, el mismo binomio, entonces se cancelan, se eliminan. Acá tenemos x menos 3 al cuadrado y aquí también tenemos x menos 3. Entonces, como tienen la misma base que sería x menos 3, pero potencia distinta, lo restamos. 2 menos 1, porque acá hay una potencia de 1, nos queda 2 menos 1 es 1. Se cancela este factor o esta base que es x menos 3 y solamente nos queda x menos 3, pero ahora con potencia de 1. Y como hemos cancelado x menos 1, nos queda 2 por x menos 3 sobre x más 1, porque este x más 1 no se puede cancelar con ningún otro término. Y así simplificamos esta operación, sin necesidad de estar multiplicando este numerador del segundo término por el polinomio del primer término en el numerador. Porque había que aprovechar que en los denominadores estaban expresados mediante factores. Y en este caso mediante una diferencia de cuadrados. No sé si hay algún comentario. Ah, por mi parte no, ingeniero. No, ingeniero. Entonces vamos a continuar con el siguiente ejemplo.
utilice la división sintética para determinar el cociente y el residuo de la siguiente división. Tenemos x al cubo menos x cuadrado menos 11x más 9 entre x más 3. La división sintética se utiliza para dividir polinomios, pero tiene la característica que el divisor, es decir, esta parte de acá, debe ser un binomio. Entonces vemos acá que aquí hay un binomio y la potencia es 1. La potencia de este binomio es 1. Entonces, como ya tenemos esa característica que es un binomio, podemos utilizar fácilmente lo que es división sintética y resumir el procedimiento. Para ello agarramos el divisor, x más 3, y lo igualamos a 0. Despejamos x y nos queda que x es igual a menos 3. Ahora bien, hacemos lo siguiente. Ponemos en una línea cada una de las potencias, comenzando desde la mayor hasta la inferior, y por último vamos a dejar el término independiente, colocando cada una de las potencias. En este caso, como es x cubo, comenzamos desde x cubo hasta x a la 1 y luego el término independiente. Ponemos x cubo, x cuadrado, x y el término independiente a sub 0. Imagínense que aquí hubiera sido x a la 7 y después se salta a x a la 2 o a x al cuadrado. Comenzamos desde acá, x a la 7, x a la 6, x a la 5, x a la 4, x a la 3, a la 2, a la 1 y de ahí el término independiente que es a sub 0. Así que desde la primera potencia, de la mayor potencia hasta el término independiente tenemos que colocar esos valores. Y abajo de esa línea vamos a colocar los coeficientes que acompañan a cada una de las potencias de la variable. Para el caso de x al cubo, el coeficiente que lo acompaña es un 1. Luego en x al cuadrado es un menos 1. ¿Por qué? Porque acá tenemos un menos. Y el 1 como no se coloca a la hora de acompañar a una variable, entonces por eso sabemos de que aquí hay un valor de 1. Luego en x a la 1 tenemos un menos 11. Colocamos un menos 11. Y en el término independiente un 9. ¿Qué hubiera pasado si acá tenemos x al cubo, pero no tuviéramos x cuadrado, sino que tenemos x al cubo menos 11x más 9? En el caso de x al cuadrado hubiéramos puesto un 0. Pero en este caso tenemos que desde la mayor potencia hasta la menor tiene un coeficiente. No hay ningún problema. Y ahora procedemos a la técnica de la división sintética. Ya teniendo esto, vamos a hacer lo siguiente. Este valor de 1, que es el primer término que acompaña a la mayor potencia, lo bajamos a esta línea después de la que vemos acá y lo colocamos en esta parte. Ponemos 1. Y luego ese 1 lo multiplicamos por menos 3 y lo colocamos abajo de este menos 1. De esta forma. Aquí tenemos los coeficientes que acompañan al dividendo. Y bajamos el 1. 1 por menos 3 es menos 3. Lo colocamos abajo de la potencia 2. Abajo del coeficiente de la potencia 2, menos 3. Ahora, menos 1 más menos 3 es menos 4. Menos 4 por menos 3 es más 12. Lo colocamos en la siguiente casilla, que es abajo de la potencia 1, abajo del coeficiente de la potencia 1. Menos 11 más 12 es 1 positivo. 1 por menos 3 es menos 3. Y lo colocamos en el siguiente espacio, abajo del coeficiente o término independiente. Abajo del coeficiente independiente. 9 menos 3 es 6 positivo. Y hasta ahí llega. Ahora, para determinar cuál es el cociente, vamos a hacer lo siguiente. Como la división comenzó, el dividendo comenzó con la potencia x al cubo, el cociente va a comenzar con una potencia inferior, que en este caso la potencia inferior inmediata va a ser x al cuadrado. Por ejemplo, si aquí hubiéramos comenzado con x a la séptima, el cociente hubiera comenzado con x a la sexta, pero como acá es 3, entonces comenzamos con la potencia 2. X al cuadrado, x a la 1, término independiente, y el último valor que nos dio este procedimiento de división sintética va a ser el residuo.
Entonces, lo relacionamos. 1 con x al cuadrado, ponemos x al cuadrado. Menos 4 con x, menos 4x. Luego el término independiente que no tiene signo acá significa que es positivo, más 1. Y ahí tenemos el cociente de esa división. Y el residuo va a ser el último valor que nos dio la división sintética, que es 6. Y así dividimos estos dos polinomios utilizando la división sintética, encontrando el cociente y el residuo. No sé si hay alguna consulta con este procedimiento. En el caso, ingeniero, de que fuera x a la séptima, tendríamos que escribir todos los términos desde x a la séptima hasta llegar a x, es decir, x a la sexta, x a la quinta y irles agregando el valor de 0. Sí, así es. Vamos, aquí comencé por x a la cubo porque comienza el polinomio con x al cubo. Pero si x a la séptima, desde aquí, x a la séptima, a la sexta, a la quinta, a la cuarta, a la tercera, al cuadrado, x a la 1 y por último, el término independiente a sub 0. Y si no hubiera todos los valores, por ejemplo, aquí x a la séptima, después x a la 2 y después más 9, significa que x a la sexta fuera 0. Todos los valores que no estuvieran acá, todas las potencias que no estuvieran, le tendría que poner 0 a todas ellas. Y acá, por ejemplo, aquí bajé el 1. Entonces digo, 1 menos 3, 1 por menos 3 es menos 3. Imagínense que aquí hubiera x a la sexta. Entonces aquí fuera 0. Entonces pongo yo, 1 por menos 3 es menos 3. Pongo aquí menos 3 y sumo. 0 más menos 3 es menos 3. Y así voy haciendo las operaciones. El hecho que haya 0 aquí abajo de las potencias no significa que no lo voy a operar. Siempre lo voy a operar. Ok, excelente, gracias. Muy bien. No sé si hay otro comentario sobre este ejercicio. De mi parte, no, ingeniero. Bueno, entonces hasta aquí llegamos a lo que es la tutoría número 1 de la materia. Y cualquier consulta que ustedes tengan, pueden realizármela a través del correo electrónico o la plataforma. Estén pendientes de las evaluaciones y cuando el coordinador esté subiendo las tareas para ir resolviéndolas poco a poco. Y también recordarles de que el día 30 de septiembre va a ser la primera autoevaluación. Va a ser a las 9 de la noche, de 9 de la noche a 9:45. Y lo que se va a evaluar va a ser la unidad 1, es decir, lo que estamos viendo en estos momentos. Yo les voy a estar recordando también ese día para que no se les vaya a escapar realizar la prueba. La prueba la va a colocar en la plataforma el coordinador. Así que por el momento esto es todo. Y pasen una feliz tarde y gracias por haber participado en la tutoría. Ok, excelente. Muchas gracias a usted también, ingeniero, por la tutoría. Tengo un excelente día. Gracias igual. Muchas gracias a usted, ingeniero. Feliz día, bendiciones. Gracias. Gracias. Feliz día a todos.